bien, amados, entonces vamos a lo que el Señor nos manda, y es a compartir su palabra. Y doy gracias al Señor porque nos ha permitido durante este tiempo compartir esa serie del Gran Yo Soy. Hemos visto 6 Gran Yo Soy, 6 declaraciones que el Señor ha hecho en su palabra desde el capítulo 6, y hoy llegamos al capítulo 15 del Evangelio de Juan. El capítulo 5 del Evangelio de Juan, donde el Señor nos da esa última declaración que es: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Está en Juan 15, versículo 1. Juan 15, versículo 1. Pero antes de empezar, yo quiero orar por la palabra que vamos a compartir el día de hoy. Señor, te doy gracias por darme la oportunidad, Padre, de poder compartir la palabra con mis hermanos, Señor. Gracias por lo que me has enseñado también a mí, por lo que me has refrescado a mi memoria, Señor. Y esa palabra, Padre, la bajamos, Señor, para darte gloria a ti y edificar la iglesia, Padre. Señor, que sea recibida en nuestros corazones, para que asimismo, Señor, podamos llevar fruto, y fruto en abundancia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, amados, como hablábamos, entonces llegamos al capítulo 15 del Evangelio de Juan y vemos el último gran yo soy que el Señor declara, y en el primer versículo nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Entonces el Señor utiliza esta alegoría, metáfora, analogía, comparación con las vides, que las vides son esos frutos, ¿no? Que para el pueblo de Israel simbolizaban sabiduría y simbolizaban prosperidad, o simbolizan eso también, ¿ya? Entonces eso es lo que el Señor utiliza, las vides, para mostrarle en ese momento a sus discípulos, enseñarle a los discípulos y enseñarnos por ende a nosotros hoy, el día de hoy, que una verdad que encontramos en el Evangelio, y esa verdad es que apartados de Dios nada podemos hacer. Separados de Cristo nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Amén. Entonces vamos a analizar, más que una predicación, vamos a hacer un estudio un poco detallado en estos versículos que el Señor nos muestra aquí. ¿Por qué lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere dar a conocer? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor a través de este pasaje? Entonces, vamos siguiendo la palabra. Nos dice: yo soy la vid verdadera. Entonces, esas declaraciones del yo soy nos dan a entender, o nos muestran el carácter divino de Jesús. Él nos dijo en Juan 6:35, se presenta como el pan de vida: yo soy el pan de vida. La luz del mundo en Juan 8:12. La puerta de las ovejas en Juan 10:7. El buen pastor en Juan 10:11. La resurrección y la vida: yo soy la resurrección y la vida en Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6, que lo vimos la semana pasada. Y ahora aquí en Juan capítulo 15 versículo 1 se presenta el Señor como: yo soy la vid verdadera. Ya vamos a ver por qué es tan enfático el Señor cuando dice que Él es una verdadera vid. Él no es cualquier vid, sino la vid verdadera. Amén. Entonces hay una ocasión especial en la cual el Señor nos habla o hace esta declaración, y esa ocasión especial desde cuando estaba el Señor lavando los pies, cuando declara que Él es el camino, la verdad y la vida, está en el aposento alto. Está en el aposento alto con sus discípulos compartiendo la última cena. Está en el discurso del aposento alto. Es un momento supremamente especial porque prácticamente se está despidiendo terrenalmente de sus discípulos, y a través de esta declaración les está dando unas recomendaciones, y esas recomendaciones es de que lleven mucho fruto. De que lleven mucho fruto.
Entonces, aparece otro personaje muy importante aquí en este versículo 1 que dice: yo soy la vid verdadera, ¿y quién? Y mi Padre es el labrador. Un personaje supremamente importante porque es el Padre, de quien nuestro Señor Jesucristo depende y de quien nosotros dependemos. Entonces, este primer versículo nos habla de que nuestro Padre Celestial es el dueño de las vides, es el dueño del terreno que Él ha preparado, es el dueño del terreno que Él ha sembrado, el terreno que Él ha cuidado. Entonces, el Señor nos muestra a través de estas vides, que por cierto, las vides son unas plantaciones muy estimadas para el pueblo de Israel, porque de ahí proviene el vino, ¿no? De ahí proviene el vino. Para los judíos el vino es supremamente importante, no por las borracheras, sino por el gozo que representa. ¿Ya? Por el gozo que representa. Y les hablaba hace un momento de que para ellos también las vides representan sabiduría y prosperidad. Por eso el Señor, cuando se compara con la vid verdadera, es para que llevemos fruto. ¿Y ese fruto es qué? Prosperidad. Eso es, por eso se compara el Señor con eso. Entonces, el Señor Dios Padre saca al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. ¿Para qué? Para ser ese pueblo escogido para que fueran reyes y sacerdotes, para establecerlos y que dieran mucho fruto. Pero ¿qué pasa? Se encontró o vio que ese pueblo no aprovechó esa oportunidad que el Señor les dio de haberlos sacado de la esclavitud, y no dieron fruto. Entonces vamos por favor a Isaías 5:1-7. Isaías 5:1-7. Si alguien me colabora, por favor, Juan José, si me ayudas por favor con la lectura de Isaías 5:1-7. Y ahí nos muestra el Señor en Isaías 5:1-7, nos muestra una parábola en la que habla acerca de las viñas. Y cómo Él plantó viñas para que dieran fruto, pero fue uvas silvestres. Amén. Por favor. 5 del 1 al 7. Sí. Dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedragado, y plantado de vides y escogidas. Había edificado en medio de ellas una torre, y hecho también en ellas un lugar, y esperaba un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún en las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Amén, amén. Muy bien, entonces podemos ver aquí la comparación que hace el Señor, en que planta una viña esperando recibir mucho fruto, pero al contrario de eso recibe uvas silvestres, y vemos que las uvas silvestres son uvas amargas. Entonces, esa comparación la hace con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando Él saca
al pueblo de Israel de Egipto, los saca de la esclavitud, los lleva hacia la tierra prometida, esperando que ellos fructifiquen, esperando que ellos se levanten como una gran nación, como reyes y sacerdotes, para que ellos proclamen la palabra del Señor, para que ellos den gloria al Señor, para que ellos testifiquen de todo lo que el Señor había hecho por ellos, de sacarlos de esa esclavitud, de haberlos pasado por el desierto, de haberlos pasado por el mar que se abrió en dos. Pero contrario a ello, lo que hicieron fue que se apartaron del Señor. Lo contrario a ello fue que adoraron otros dioses. Lo contrario a ello fue que el Señor les había dicho que no se mezclaran con el pueblo cananeo, que no se mezclaran con otros pueblos, y fue lo primero que hicieron. Desobedecieron al Señor, no dieron fruto, no dieron testimonio. Entonces, como no dan testimonio, el Señor levanta, el Señor tiene otro plan, y ese plan es que mandar a su Hijo Jesucristo para que Él dé fruto. Por eso el Señor dice: yo soy la vid verdadera, porque en el Señor Jesucristo se dio el fruto que nuestro Padre esperaba. Él se mostró como esa vid verdadera, como ese tronco que da savia a las ramas, y que esas ramas prosperan por Él, no por nadie más. Entonces vemos cómo el Señor tiene ese plan de enviar a su Hijo para que nos dé a nosotros, ¿qué? Salvación y vida eterna, para que nosotros, al aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador, nosotros podamos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Entonces, asimismo, en algunos pasajes, como en Jeremías 2:21, el Señor muestra ese sentimiento como de dolor, de ver que sus hijos, su nación escogida, no dio fruto. Y nos dice, por ejemplo, aquí Jeremías 2:21, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraño? Cuando hablemos de sarmientos, hablamos de ramas, las ramas de las vides, ¿no? Las ramas de las vides. Entonces, el apóstol Pablo también en la carta a los romanos habla un poco acerca de cómo Israel no fue fructífero por no haber obedecido lo que el Señor había puesto en ellos. Y entonces hace algo supremamente importante el Señor, y es que hace un injerto. Y ese injerto somos nosotros los gentiles. O sea, cuando el pueblo de Israel no da ese fruto, el plan del Señor no puede quedar estancado. Hay que darle salvación y vida eterna, y que el Evangelio sea esparcido por toda la tierra. ¿Y de quién se valió? De usted y de mí, de nosotros, de los gentiles. Por la gracia y la misericordia del Señor hemos sido alcanzados y hemos sido unidos al tronco, para que nosotros también podamos llevar y dar fruto en abundancia. Amén. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos dar fruto? ¿Cómo podemos dar ese fruto? Vamos al versículo 2 y 3, nos habla, el versículo 2 y 3 nos dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Aquí estamos viendo que hay dos tipos de fruto, hay dos tipos de árboles o de ramas: los que no llevan fruto, que deben ser ¿qué? Cortados y quemados, quitados, y los que llevan frutos, esos deben ser limpiados para que lleven aún mucho más fruto. Entonces dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que llevéis más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, el Señor está hablando aquí de que nosotros ya hemos sido limpios por la palabra. Entonces, como les decía, hay dos clases de ramas: las que no llevan fruto. Esas ramas que no llevan fruto son aquellas que están separadas de Cristo, aquellos que han rechazado a Cristo, aquellos que no quieren llevar su vida dependiendo de nuestro Señor Jesucristo. Y esas ramas no sirven para ninguna otra cosa.
Esas ramas, por su condición fibrosa, no sirven para nada más. Entonces por eso el Señor dice, esas ramas que no dan fruto hay que cortarlas, quitarlas y ¿qué? Y quemarlas. Entonces, ¿qué está representando con eso el Señor? Nos está representando que aquel que no recibe y aquel que no depende de nuestro Señor Jesucristo está condenado a la vida en el infierno. Desafortunadamente es así. El Señor es muy claro con la palabra. Si no lo recibimos y no dependemos de Él, pues seremos quitados, cortados y quemados. Así lo está diciendo Él aquí en su palabra. Pero podemos entender también que habla aquí de que hay otras ramas, y esas otras ramas son las que llevan mucho fruto. Pero dice aquí en el versículo 3, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Está diciendo que aquellas ramas que están pegadas a nuestro Señor Jesucristo, para que lleven más fruto, tienen que ser podadas, y son podadas por la palabra del Señor, tienen que ser limpias por la palabra del Señor. Entonces, nosotros vemos muchas veces, ¿cierto? Los que les gustan las maticas, los arbolitos y eso, ¿cierto? Siempre salen de vez en cuando y vemos gente en los jardines podando, quitando, estoy quitando esta ramita que se me está secando, esta que se me está yendo por el lado que no es, ¿cierto? ¿Para qué? No para dañar el árbol, ni para dañar la mata, ¿cierto que no? Sino para que florezca aún más, para que reviva aún más, para que dé muchas más ramas. A nosotras las mujeres nos pasa, bueno, y a los hombres también, pero más aún a nosotras las mujeres, ¿no? Cuando tenemos el cabello largo, ¿cierto? Todos sabemos que el cabello es una planta, ¿cierto? Es una planta. Entonces, cuando llega a cierto momento, ¿cierto? Uno empieza a ver que el cabello se estanca o empiezan a quemársele las puntas. ¿Qué decimos nosotras? Tenemos que ir a que nos corten las punticas, ¿cierto? Para que el cabello se me refresque un poco y me crezca un poco más. Entonces tiene que ser cortado, tiene que ser podado. Y a través de ese proceso, amados, ese proceso quizás es doloroso, porque coger y quitar, coger y cortar, ese proceso de limpieza, de podación puede ser doloroso. Pero es doloroso ¿para qué? Porque si el Señor nos ha escogido a nosotros para que nosotros llevemos fruto, es para que esas partes que en nosotros no están bien, nosotros podamos aún mejorarlas, seamos perfeccionados y podamos aún llevar más fruto, para que crezcamos en fe, para que nosotros podamos ser de testimonio a otras personas de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nosotros no somos perfectos, amados, pero si estamos nosotros hoy aquí y hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, en este momento llevamos una vida mejor que lo que llevamos antes de recibirlo a Él. Y desde que lo recibimos a Él hasta ahora, creo que cada uno de nosotros hemos pasado por diferentes procesos. Hemos pasado por diferentes situaciones que no han sido fáciles de pasar. Han sido dolorosas, pero hemos estado plantados en la palabra, recibiendo de lo que nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros, de su sabiduría, de su palabra, de su guía, de su Santo Espíritu, para que seamos fortalecidos en Él y podamos seguir llevando fruto, podamos extender el Evangelio, podamos compartirle a otros. Amén. Y a veces no solamente es el proceso de podar, sino también que nos limpia a través de la disciplina. Y recordemos que el Señor, aquel que ama, disciplina y azota a todo aquel que llama a ser su hijo. Desafortunadamente, porque ¿saben por qué? Porque somos un poco así como el pueblo de Israel, ¿no? Esa es la condición humana general. Somos egoístas y somos así como un poco tercos, ¿no? Somos así un poco tercos. Entonces eso nos hace, por parte de nuestro Padre Celestial, nos hace llevar a que vivamos un proceso de disciplina, porque muchas veces por la palabra del Señor
somos, porque Él está diciendo aquí, por la palabra del Señor somos limpiados, somos podados, pero muchas veces no queremos recibir la palabra, muchas veces no la queremos escuchar, porque muchas veces es la palabra que no queremos escuchar, simplemente queremos escuchar lo que queremos escuchar. Pero cuando el Evangelio nos confronta, cuando el Evangelio te habla de corrección y te muestra de las cosas en las que estamos fallando, muchas veces no la queremos recibir, porque queremos seguir a nuestra manera. Y nosotros no podemos hacer que el Evangelio se adapte a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos al Evangelio. Nosotros tenemos que seguir el Evangelio. Para eso el Señor dejó la palabra de Él, dejó las Sagradas Escrituras, para que nosotros aprendamos a vivir de la manera que Él quiere que nosotros vivamos, no como nosotros queramos vivir. Entonces, cuando el Señor nos ha llamado y el Señor nos ha escogido, así como estamos nosotros aquí, si estamos aquí es porque el Señor nos ha escogido, nos ha hecho un llamado a ser cristianos, a seguirlo a Él. Entonces, cuando el Señor nos ha hecho ese llamado para que nosotros continuemos extendiendo su reino aquí en la tierra, el Señor nos poda o nos disciplina. ¿Para qué? Para irnos perfeccionando y para que crezcamos en fe. ¿Para qué? Para que se cumpla en nosotros el propósito por el cual Él nos ha llamado a ser sus hijos. Para que nosotros podamos recibir y podamos disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y esas bendiciones son de prosperidad y vida eterna. Si nosotros preguntáramos en este momento, ¿qué es llevar una vida fructífera? Muchos dirían, sería tener una muy buena salud, sería tener una muy buena familia, ¿cierto? Un matrimonio muy bien establecido donde todos nos llevamos en armonía, ¿cierto? Que no tengamos problemas con nuestros hijos, que seamos sometiéndonos los unos a los otros. Cuando hablamos de sometimiento, hablamos de respeto y de dependencia, ¿ya? Entonces, que tengamos buenos ahorros en el banco, que podamos salir a disfrutar de unas vacaciones familiares de vez en cuando, que todo esté muy bien, que todo esté tranquilo, ¿cierto? Que no tengamos ningún inconveniente. Para muchos eso puede ser una vida fructífera, que tengamos una buena estabilidad laboral, una buena estabilidad económica, una buena estabilidad familiar. Para muchos puede ser eso una vida fructífera. Pero en términos para el Señor, en términos de prosperidad es tener una vida espiritualmente fructífera. Porque el Señor es espíritu y Él lo que quiere es que nosotros prosperemos en el espíritu. Por ende, si prosperamos en el espíritu, se va a reflejar externamente. Porque es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es de adentro hacia afuera. Cuando nosotros recibimos de nuestro Señor Jesucristo, la transformación, el cambio, tiene que empezar desde adentro de nosotros. El proceso de podar empieza por dentro, para que esa vida fructífera se vea reflejada hacia el exterior. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Señor nos habla en este pasaje de que esa vida fructífera y que llevamos mucho fruto es a través de la parte espiritual. Y la parte espiritual es formar el carácter de Cristo en nosotros. De eso está hablando el Señor. Si el Señor es el tronco y nosotros somos las ramas, el Señor, ¿qué le dará a las ramas? Lo que tiene Él. Lo que tiene Él. ¿Y qué tiene Él? Él tiene el amor, la fe, la bondad, el gozo, la benignidad, la templanza, la bondad, la paciencia, el fruto del Espíritu. Ese es el carácter de Cristo. Y eso es lo que Él anhela que nosotros seamos. Que en esa parte fructífera seamos nosotros como Él. ¿Ya? Entonces,
El apóstol Pablo lo habla muy bien en Gálatas 5, 22 y 23, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, una vida fructífera, y lo que espera el Señor es que el fruto de nosotros sea el carácter de Cristo en nosotros. La pregunta es, ¿qué tanto hemos nosotros aprendido del Señor? ¿Qué tanto hemos nosotros dependido de nuestro Señor Jesucristo? Y si estamos nosotros unidos a Él para poder que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, para que nosotros asimilemos todo lo de Cristo y podamos exteriorizarlo y llevarlo a los demás. Entonces, el versículo 3 nos habla entonces de que vamos a ser limpios por la palabra. Y mire lo que nos dice 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para edificar, para corregir. Para eso es la palabra, para corregir. Para que nosotros seamos corregidos. Y cuando nosotros recibimos la palabra y no hacemos los ajustes pertinentes de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Señor, pues ahí entra el Señor a la disciplina. Nos hace el llamado de atención y nos dice, se te ha hablado mucho, se te ha dicho mucho, te he hablado mucho a través de la palabra, a través de los líderes, de los siervos, de los pastores, pero tú no has querido escuchar. Entonces, ¿qué me toca que hacer, amado hijo, amada hija? Pues la disciplina. Es como cuando muchos aquí somos padres, ¿cierto? Y nosotros hemos sido hijos también. Cuando un padre empieza, cuidado, no te vayas por ahí, mira por favor, y te dice, y te dice, y te dice, y tú ves que tú no atiendes, o que no atendíamos, ¿qué hace? Un par de correazos, disciplinado. Por lo menos en mi país era así, o en mi tiempo también era así, ¿no? Hoy en día no se puede ni tocar los muchachos, ni voltearlos a mirar, pero nos corrigieron y nos corrigieron bien. Y yo doy gracias a Dios por esos tiempos, porque fueron correcciones, verdaderas correcciones, no las correcciones de hoy, que no los pueden ni voltear a mirar a los niños. Por eso es que son así como tan malcriados, tan irrespetuosos que se están criando los muchachos hoy en día. Pero coge al muchacho, dale un par de nalgadas y lo sienta, y verá que el muchacho le atiende. Y no se vuelve a repetir. Y no se vuelve a repetir. Y se lo da con amor. Se lo da con mucho amor. Muy bien. Eso es para prevenirlos también de que más adelante no vayan a tener inconvenientes más grandes. Porque nosotros como padres lo que vamos a querer es que nuestros hijos sean bien levantados. Que no vayan a tener dificultades. Si uno es un padre que ama a sus hijos, uno los disciplina y los disciplina con amor. No con abusos, sino con amor. Así nos tuvo que darles un par de correazos, pero con amor, para que no lo vuelvan a hacer. Pero si usted es un padre que, ay no, pobrecito el niño, y no lo corrige, perdóneme, pero eso no es amor. Eso no es amor, eso es alcahuetería. Y eso es llevar a su hijo que más adelante tengan problemas más grandes, y usted asegurarse de que usted va a botar muchas lágrimas cuando vea a su hijo sufrir. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Amén. Entonces para eso es la palabra, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Muy bien, entonces para dar fruto hay unos versículos que nos siguen aquí, el 4 y el 5, nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Entonces, así como el pámpano no puede dar fruto, amados, la rama solita no puede dar fruto si no está pegada a la vid. Y este punto es clave. El Señor está diciendo, para que ustedes lleven, para que ustedes den, para que ustedes fructifiquen, para que ustedes lleven más fruto, tienen que permanecer en mí. Tienen que permanecer pegados de la vid, porque si no están pegados de la vid, no se va a producir fruto. El tronco siempre va a dar la misma savia y va a dar los nutrientes que se necesitan para que las ramas puedan fructificar. Pero una rama separada no va a poder dar fruto. No va a poder dar fruto. Entonces, la clave es estar todo el tiempo permaneciendo en unión, en conexión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí hablamos y nos muestra claramente la unidad que nosotros como cristianos debemos tener con nuestro Señor Jesucristo. La unidad en Cristo. Depender completamente de Él todo el tiempo. Estar con Él todo el tiempo, que nuestros pensamientos estén cautivos en obediencia a Cristo Jesús todo el tiempo, hacer lo que Él dice en su palabra, seguir sus mandamientos. Entonces, el que no produce fruto es echado al fuego. Entonces, son aquellos que no están unidos a Cristo. Lo hablábamos ahora. Veamos entonces la clase de fruto que los creyentes en Cristo podemos dar, cada uno de nosotros. Si hemos sido llamados, si hemos sido escogidos, si estamos aquí fue porque el Señor nos escogió. Entonces, Él está dando en nosotros una responsabilidad de compartir la palabra y de llevar mucho fruto. Entonces nos dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, la palabra del Señor, lo que está aquí escrito, permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Easy. Facilito. Yo quiero que me dé casa, carro, beca, o sea que sigo lo que está aquí. No se trata de eso, amados. No se trata de eso. Yo sigo lo que está aquí para que el Señor me dé. No se trata de eso. Se trata, como hablamos ahora, de dar los frutos espirituales. Lo demás es añadidura. Recordemos Mateo 6, 33 y 34. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Añadidas. Entonces, uno de los frutos que nosotros vemos que se dan en nosotros cuando permanecemos unidos a la vid es que nuestras oraciones son contestadas. Y son contestadas si las hacemos con fe. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, sí pedimos con fe. La otra es que si nos arrepentimos, si hemos realmente venido delante del Señor y nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón, porque nuestras oraciones no pueden ser contestadas si hay pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado estorba las oraciones. Usted no puede decir, una persona está en adulterio o está en fornicación y el Señor me va a responder. Quite primero el pecado, quite primero lo que está ahí, limpiemos primero el camino. ¿Para qué? Para que el Señor se agrade de nosotros y las oraciones sean contestadas. Hay que quitar los tropiezos a la oración. Amén. Y no solamente aquellos pecados de adulterio, fornicación, de robo, de muerte, de homicidios. No solamente eso, sino en las actitudes que hay en nosotros que no agradan al Señor. Porque a veces somos ásperos para hablarle a las personas. A veces nos irritamos muy fácilmente. Y ese no es el carácter de Cristo. Ahí no estamos reflejando el carácter de Cristo en nosotros. Si nosotros nos irritamos con facilidad por algo, si nosotros nos incomodamos con facilidad por algo, si nosotros no compartimos lo que tenemos con alguien, entonces nos tenemos que examinar
¿En qué estamos fallando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos viviendo que no agrada al Señor? ¿Para qué? Para que seamos limpios, para que pongamos de nuestra parte antes de que nos llegue una disciplina y no esa disciplina no llegue, no la asumamos por miedo a un castigo, sino que esa disciplina la asumimos con todo el amor del Señor, porque sabemos de que el Señor está haciendo lo mejor para nosotros. Nos quiere dar lo mejor a nosotros. Entonces, nuestras oraciones tendrán respuesta también si somos perseverantes en la oración. Recordemos que hay una parábola muy conocida que está allá en Lucas 18 del 1 al 8, y nos habla del juez injusto, de la viuda y el juez injusto. Y ese juez injusto dice: yo no creo ni en Dios, ni creo en hombres, ni respeto a hombres, pero voy a darle a esta viuda lo que me está pidiendo para que, ¿cierto? Para que de tanto venir y pedir justicia, pues entonces le concedo lo que le dé. O sea, como que no me moleste más. Si eso lo hace una persona en la parábola, un juez injusto que no conoce de Dios ni respeta a hombres, ¿cómo más no lo va a hacer nuestro Señor Jesucristo, que nos conoce a nosotros, que nos ama a nosotros, que nos ha escogido? Y así lo dice en esa palabra. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? El Señor hace justicia y a cada quien le da lo que es justo. Amén. Entonces, esa parte de las oraciones que son contestadas si las pedimos con fe, si pedimos perdón de nuestros pecados para que esos pecados no sean tropiezo, y si somos perseverantes en la oración. Y si no pedimos tampoco egoístamente, ¿no? Porque muchas veces pedimos, pero pedimos mal para nuestros propios deleites. Otro fruto que el Señor nos habla aquí es en Juan 15:8. Está diciendo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces tenemos que tener una permanencia, una conexión y una continuidad en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. No podemos ser un día sí y otro día no. No podemos ser como esos bombillitos de Navidad, ¿no? Que prenden y apagan intermitentemente. Entonces, un tiempo, ay, qué dicha, qué gozo, qué alegría estar en el Señor, porque me ha dado, y de pronto, ¡pum!, otra vez, y me parto. Y hay gente que uno no la ve por tiempo, y después vuelven otra vez, y vuelven, y se apartan, y vuelven. O sea, hay que tener una permanencia en el Señor. Si ustedes quieren profundizar un poquito en lo que les estoy diciendo, se puede leer el primer capítulo de la carta de Santiago, que ahí dice el Señor: hay que permanecer en fe, que no seamos como las olas del mar, que vayan y vengan. No podemos ser así, tenemos que ser constantes en el Señor para que podamos crecer. De lo contrario, no lo vamos a poder hacer. Es como las personas que andan de iglesia en iglesia. Personas que andan de iglesia en iglesia nunca van a dar fruto, nunca van a crecer, porque nunca van a tener una estabilidad. Si usted hoy está aquí, otro día uno escucha personas que le dicen: no, yo voy donde me inviten. Pues nunca va a crecer, ni nunca va a tener claridad en la palabra del Señor, ni nunca se va a estabilizar. Nunca va a crecer. Usted coge una planta y muévala de un potecito a otro, esa planta se va a dañar. Pero si usted la deja en una sola parte, la riega, le poda, le remueve la tierra, esa planta va a crecer. Así mismo pasa en las iglesias. Bien, entonces está hablando aquí que en esto es glorificado el Padre, en que lleve mucho fruto y seáis, ¿qué? Mis discípulos. Un discípulo es seguidor de un maestro y hace lo que el maestro hace. Por eso nosotros como cristianos
Si decimos ser discípulos del Señor, es porque hacemos y seguimos lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y no lo hacemos para que nos vean. No lo hacemos para mostrarle a otros, ay, tan espiritual que es. Ay, no, cómo lo usa o cómo la usa el Señor. No, lo hacemos ¿para qué? Lo que dice aquí, para darle gloria al Señor. Entonces en esto tenemos nosotros que examinarnos cuál es nuestra motivación de servirle al Señor. ¿Para que nos vean? Pues si es para que nos vean, estamos mal. Es para darle la gloria al Señor y que su reino sea extendido. Uno no hace algo ni en la iglesia, ni por fuera, ni en el reino del Señor, para que me aplaudan, ¿no? O a que hay personas que se molestan, se incomodan muchísimo porque les ponen a hacer algo y no se les reconoce o no se les aplaude. Eso es falta de madurez. Porque uno no hace las cosas para complacer a otros. Uno hace las cosas es para el Señor. Uno hace las cosas para el Señor. Y solamente Él lo sabe. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Y mucha gente no se da cuenta y no es necesario que la gente se dé cuenta. Pero el Señor saca a la luz lo que uno hace en secreto. Amén. Porque el Señor honra a los que lo honran a Él. Entonces cuando nosotros trabajamos para el reino del Señor, nosotros no tenemos que necesidad de estarnos exhibiendo y no tenemos necesidad de que nos estén aplaudiendo. ¿Ya? Entonces esa es la motivación. ¿Con qué motivación servimos al Señor? ¿Realmente para glorificarlo a Él o para que nos vean y nos den aplausos? Si pensamos en la segunda parte, estamos equivocados. Es para glorificar al Señor, como lo dice aquí su palabra. Amén. Entonces, que seamos discípulos es llevar otro fruto. El fruto de guardar sus mandamientos, como nos lo dice aquí el versículo 10, del 9 al 10, dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, yo permanezco en su amor. Entonces, el fruto de guardar sus mandamientos, lo que el Señor nos ha dejado en la palabra, de actuar de acuerdo a lo que el Señor nos muestra en la palabra. Y no lo hacemos, como les hablaba ahora, hermanos, no seguimos los mandamientos del Señor por miedo a un castigo, lo hacemos por amor. ¿Por amor a qué? Por amor a que Él nos libertó de la esclavitud, por amor a que Él nos libró de unas cargas que nosotros teníamos. Cuando nosotros vinimos y recibimos de nuestro Señor Jesucristo, nos sentimos libres, nos sana, nos liberta, nos limpia, nos transforma. Entonces, ¿cómo no ser agradecidos con el Señor y seguir sus mandamientos por ese mero hecho de que Él ha hecho una obra en nosotros? Entonces, no seguimos los mandamientos del Señor por miedo a un castigo. No, lo hacemos y tenemos que ser conscientes de eso. Lo hacemos por amor, por el amor que Él ha puesto en nosotros, por el amor que Él ha manifestado hacia nosotros, de que seamos libres de todo yugo, de toda esclavitud. Amén. Y entonces cuando seguimos los mandamientos y los seguimos con amor, en nosotros se va a producir otro fruto, y ese fruto es el gozo. Miremos lo que nos dice Juan 15:11. En estas cosas os he hablado para que mi gozo, o sea, el gozo del Señor, esté en ¿quién? Esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, permaneciendo unido a Cristo, se produce el gozo. Siempre. Ustedes no han notado que uno cuando va a las iglesias, o cuando hay gente que lo ve a uno y le dice: uy, pero usted siempre mantiene contenta, usted siempre mantiene contento. Así tengamos los problemas que tengamos, no importa. Tenemos ese el gozo del Señor.
El gozo del Señor y la paz de Cristo. ¿Qué más que eso? ¿Qué más bendición más grande que uno poder tener la paz del Señor, vivir en paz, sentir paz y tener el gozo del Señor? Y ese gozo es permanente. Entonces, uno puede notar cuando una persona tiene la conexión con Cristo, porque en todo momento, no importa por la circunstancia que esté pasando, siempre va a tener gozo. Pero cuando esa persona se desconecta, es como que si le quitaran la carga, ¿no? Como que se le perdió el gozo. A toda hora, como Caín, ¿no? Se le cayó el semblante, ¿no? Y mantiene la persona molesta, enojada, todo le incomoda. Entonces, ahí se ve que no hay gozo, que no hay conexión con el Señor, ¿ya? Entonces, ahí nos podemos nosotros examinar si realmente el gozo del Señor está en nosotros, si realmente nosotros estamos conectados a Cristo, si tenemos el gozo del Señor y la paz de Cristo. Amén. Entonces, es el resultado, ese gozo es el resultado obviamente de experimentar el haber sido libertado de todas esas cargas que nosotros teníamos. Yo recuerdo muy bien, antes de venir a los pies de Cristo, uno sentía un peso bastante grande y uno veía todo como tan oscuro. A veces uno no le veía salida a nada, pero cuando recibimos de Cristo, los problemas no se arreglaron de una vez, las situaciones no pasaron de una vez, pero aprendimos a ver, o lo hablo desde mi experiencia personal, aprendí a ver las cosas de una manera diferente. Y entonces, así haya la situación que haya, pues bueno, bendito sea el Señor. Si hay una situación, bendito sea el Señor. Y si no hay situación, bendito sea el Señor. Sea el nombre del Señor bendito en todo tiempo y en todo momento. Amén. Sea el nombre del Señor bendito. El fruto del verdadero amor. Entonces vamos a Juan 15, 12, 13. Del 12 al 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, el verdadero fruto del amor puede darse solamente en la vida de aquellos que han sido limpiados de pecados por la sangre de Cristo. Y recordemos que la sangre de Cristo es para redención de pecados. Amén. Y que permanezcamos unidos a Él. Que permanezcamos unidos a Él. Porque hemos sido transformados. Para Dios es completamente imposible llegar a experimentar y a practicar, o sea, sin la ayuda de Dios, para nosotros es imposible llegar a experimentar el amor de Dios, porque si no hemos sido limpiados, si no hemos recibido de Cristo, no podemos ser limpiados. Y si no somos limpiados, pues obviamente no hay una satisfacción en nosotros, porque esa parte egoísta, eso es lo que ganan o llevan las personas que rechazan de Cristo, que rechazan a Cristo, rechazan una vida plena, rechazan una vida en victoria, rechazan una vida de paz, rechazan una vida de tranquilidad, rechazan una vida plena en el Señor. Eso es lo que se gana una persona en Cristo, a toda hora como que algo les oprime por dentro, algo les oprime la espalda, el pecho, se sienten como atados, se sienten como amarrados todo el tiempo, y es porque no han recibido realmente a Cristo. Y pasa mucho en iglesias. Pueden haber personas que pueden llevar muchos años viendo a una iglesia cristiana, pero no quiere decir que hayan tenido una verdadera convicción y una verdadera conversión. Si no hay una verdadera conversión, no hay una transformación. Si no hay una verdadera conversión, uno no puede asimilar la palabra de Dios y hacer que esa palabra sea vida en nuestra vida. No se puede, porque no hay
no hay una apertura de nuestro corazón y de nuestra mente a recibir la palabra y realmente dejarnos tratar por el Señor. No hay eso. Entonces nos vamos a sentir a toda hora, las personas que no reciben de Cristo y no se dejan tratar por Cristo, pues se van a sentir en todo momento atadas, agobiadas, presionadas. Eso es lo que vive una persona sin Cristo. Y como les decía al principio, la parte de ser próspero, la parte de ser fructífero, lo habla el Señor es en términos espirituales. Y muchas veces hasta en el ámbito ministerial. Mucha gente piensa que una iglesia o que un ministerio es muy fructífero si ve el sitio repleto de personas. Si está repleto de personas, uy, qué iglesia tan bendecida. Quizás no. Pueden haber miles de personas y miles de personas sin creer en el Señor. Pueden haber miles de personas y el Espíritu de Dios no estar ahí. Los estadios están llenos de personas y ustedes ven que a veces se acabó la boletería y la gente hasta hace cola a ver si de pronto, ¿no? En los conciertos, repletos de gente. ¿Y está Cristo ahí? No está. ¿Está el Espíritu de Dios? No está. Y están llenos de gente. Como puede ser una iglesia solo con 10 personas, pero el poder y el mover de Dios está allí porque hay una verdadera convicción de ser discípulo del Señor. Hay una verdadera transformación, una verdadera convicción de qué es seguir a Jesús. Ese sí es un ministerio fructífero. Y así sea una sola persona. Así sea una sola persona. Pero mientras esté el Espíritu de Dios en nosotros, vamos a dar ese fruto. Entonces ahí sí hay una bendición y ahí hay prosperidad. Amén. Muy bien. Entonces el otro fruto que nos habla aquí la palabra del Señor en el versículo 14 y 15 nos dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Entonces, este fruto, aquí el Señor nos está hablando que demos fruto de ¿qué? De una verdadera comunión con Dios. Miren que ya está diciendo que no nos tratará como siervos, sino como amigos. Y cuando uno tiene a una persona por amiga es porque la tiene en alta estima. Entonces, eso está diciendo el Señor. Si el Señor ya no nos llama siervos, un siervo no sabe qué hace su Señor, pero un amigo conoce las cosas más íntimas de la persona con la que tiene amistad. Conoce las cosas más íntimas. Al conocer las cosas íntimas es porque hay una comunión con el Señor. Amén. Es porque hay una comunión con el Señor. Entonces ese es un fruto de que estemos unidos al Señor. ¿Para qué? Para que podamos crecer en fe, para que podamos permanecer en Él, para que podamos conocer las cosas íntimas de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos dar a conocer a otros aquellas cosas guardadas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, para que podamos llevar testimonio. Si no tenemos comunión, pues no tenemos testimonio. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Está diciendo aquí que padecemos juntamente con Él para que seamos glorificados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos ciertas situaciones que no son agradables para nosotros, pero las pasamos, Cristo es glorificado. Y cuando Cristo es glorificado a través de nuestro testimonio, el Señor también nos glorifica a nosotros. O sea, nos lleva a otro nivel.
nos da otras bendiciones, nos lleva a otro step. Entonces, es para que juntamente con Él seamos glorificados. Terminamos entonces en el versículo 16. El versículo 16 es bastante profundo. ¿Por qué? Porque ahí nos habla de que cómo somos comisionados para llevar fruto. De que somos comisionados, o sea que el Señor nos ha escogido a ustedes, a mí, a todas las personas que han recibido del Señor, los ha llamado a ser cristianos. ¿Para qué? Para que llevemos ese fruto. Amén. Para que llevemos ese fruto. Entonces, este versículo nos enseña que todos los que hemos creído en Cristo y que hemos sido elegidos por nuestro Señor Jesucristo es para que demos fruto. No para que nos quedemos quietos ni estancados. No para que no nos ha llamado para que nos quedemos sin dar nada, sin hacer nada. No, el Señor a todos, en estos días hablábamos con una hermana y le decíamos, el Señor a todos nos ha dado un ministerio. Y es el ministerio de, ¿quién me lo recuerda? El único que lo sabe, el pastor. El ministerio de la reconciliación. A todos nos ha llamado a que reconciliemos, a que al compartir la palabra, la persona reciba de Cristo y vuelva al Padre. Eso es reconciliar con Dios. Que nos alejemos de nuestros pecados, nos arrepintamos y vengamos a estar en unión con Cristo. Porque a través del pecado hemos sido separados de Dios. Entonces la reconciliación, ¿qué es? Compartirle a una persona de Cristo y decirle, arrepiéntete. Declara que el Señor es tu Señor y tu Salvador, que Él derramó su sangre preciosa ahí en la cruz del Calvario para que seas limpio y puedas estar en unión con Dios. Para que puedas gozar de vida eterna. Yo les he dicho muchas veces, todos queremos ir al cielo, ninguno nos queremos morir, pero todos queremos ir al cielo. Y para poder gozar de esa vida eterna que tenemos, que el Señor nos tiene preparados, como lo vimos con el pastor la semana pasada, que el Señor fue a prepararnos morada, ¿cierto? Y cuando a uno le preparan una morada es porque nos esperan, ¿cierto? Cuando vamos a viajar nosotros a alguna parte, tenemos preparado un lugar para que la persona duerma, las cositas que de pronto le gustan de comer, los lugares que va a ir a visitar, ¿cierto? O sea, se le ha preparado un lugar. Asimismo, el Señor, como lo vimos la semana pasada con el pastor, Él preparó morada para nosotros, para recibirnos a nosotros en esa vida de eternidad. Amén. Amén, muy bien. Entonces, ese es el propósito que tiene el Señor. Ese es el propósito que tiene el Señor con este versículo, de que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Miren qué hermosura. Yo me deleité con esta parte, de esta palabra, porque yo decía, Señor, está muy claro que yo no te escogí. Tú me diste la oportunidad de que yo viniera a ti, pero tú me llamaste, tú me escogiste a mí, y así mismo nos escogió a cada uno de nosotros. Y nos escogió no solamente en un momento determinado, sino que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para un propósito. Para un propósito nos escogió el Señor. Miren que cuando el Señor llama a Jacob, porque Jacob fue escogido. Isaac, recuerdan a Isaac, ¿cierto? Isaac fue el hijo de Abraham. Isaac se casó con Rebeca. Rebeca era estéril. Isaac oró por su esposa para que pudieran tener hijos. Y ella logró concebir, y cuando logró concebir, en su vientre sintió que había una pelea. Iba a tener gemelos, ¿no? Iba a tener gemelos. Tenía a Esaú y a Jacob. Ellos tenían una pelea. Y cuando tenían esa pelea,
no tenían esa pelea, ella decía, pero ¿por qué he de vivir así? Entonces le dice el Señor, le respondió Jehová y le dijo, 2 naciones hay en tu seno. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Miren que aquí el Señor claramente nos está hablando que Él no nos escoge porque tengamos méritos. No por los méritos que nosotros hagamos, ay no, tan bueno que es, de los dones que tiene, no. Tan bueno que hizo esto, tan bueno que hizo lo otro. No, a Jacob lo escogió desde antes de que naciera. Lo escogió desde antes de que naciera. Así mismo nos escogió a nosotros para un propósito. O sea que nosotros nos tenemos que sentir orgullosos en buena manera, obviamente, de que el Señor nos haya escogido, porque a nosotros no nos escogió cualquier hombre, ni cualquier rey. A nosotros nos escogió el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que le sirvamos a Él. Y porque si nos escogió, ¿sabe qué? ¿Por qué nos escogió? Porque confía en nosotros. Porque confía en que nosotros vamos a cumplir con lo que Él tiene para nosotros. Y la tarea que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos halagados, cierto? Cuando de pronto en el trabajo o en algún evento social nos llaman para algo, ¿no? Entonces, ay, me escogieron para esto, para dar unas palabras, y uno se siente, ay, no, porque sé dar el mejor discurso, porque me sé expresar bien, porque... No, amados. Si eso lo sentimos nosotros en el mundo natural, ¿cómo no nos vamos a sentir nosotros llenos de halago y, como les decía, orgullo en buena manera cuando somos escogidos por el Señor? Recordemos que muchos son llamados y pocos son los escogidos. A muchos les podemos compartir la palabra, pero pocos son los que la reciben. Pocos son los que reciben la palabra y pocos son los que entregan realmente su vida al Señor. Entonces es un llamamiento, y es un llamamiento santo que nos hace el Señor. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, para que seamos cada vez mejor y para que llevemos el fruto que Él espera de nosotros. Aún, y nosotros como gentiles, aún más para nosotros. Su pueblo a Él vino y los suyos lo rechazaron. Pero extendió la gracia a nosotros para que al ser llamados nosotros demos el fruto que Israel no dio. Amén. Entonces, y dice, y os he puesto, así mismo en el versículo 16 está diciendo, y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Cuando dice puesto, nos está hablando de una ubicación, de un cargo, de un lugar. Hoy cuando nosotros conseguimos trabajo, le dicen a uno, este es su puesto de trabajo, le dan a uno la inducción y le explican a uno todas las labores que debe hacer, ¿cierto? Entonces, así mismo, nosotros somos escogidos y nos pone en ciertos lugares. No todos son pastores, no todos son misioneros, no todos son evangelistas, no todos son maestros. A cada uno le da un lugar y cada uno tenemos que estar en esa permanencia con Cristo para saber cuál es la vocación que tenemos ante el trabajo que tenemos que hacer para el Señor. Porque muchas veces uno miraría, ¿no? Diría, pero yo no quisiera dar más fruto, quisiera dar más, pero el Señor de pronto nos tiene para compartirle a una persona en específico. No lo sabemos. Lo que sí tenemos es que estar atentos y pendientes a lo que el Señor nos muestre, al tener ese discernimiento para entender lo que el Señor nos quiere mostrar, llevar, enseñar, y el momento oportuno para cumplir lo que el Señor nos pide en su palabra. Amén. Entonces, si hemos sido escogidos, es motivo de gran gozo para cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, también encontramos en la palabra, aquí en este mismo versículo 16, encontramos en la palabra
que el cumplimiento de nuestra comisión, toda oración en el nombre de Jesús recibe respuesta. Este versículo termina con una gran promesa. Miremos el final del versículo 16. Está terminando con una gran promesa. Dice: y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Eso es una promesa, que tenemos que permanecer en Cristo para que todo lo que pidamos al Padre, Él nos lo dé. Mire, uno se queda así como medio atónito cuando hay personas que se le acercan a uno y le dicen: ay, usted que es líder, usted que es pastor, usted que es tan espiritual, usted que lee la Biblia, no sé qué, ore, porque el Señor siempre le contesta las oraciones a usted. Excuse me. Él nos contesta las oraciones a todos. A todos nos contesta las oraciones si estamos unidos a Él. Es que la clave es buscar de Él. La clave es amarlo a Él. La clave es cumplir sus mandatos. La clave es obedecerlo a Él para que las oraciones sean contestadas. Entonces, cuando uno no tiene esa unión con Cristo, pues nos es muy difícil orar. Cuando no tenemos la unión con Cristo, pues nos es muy difícil leer la palabra. Cuando no tenemos la unión con Cristo, pues nos es muy difícil compartirle a otros. Entonces queremos que las oraciones nos sean contestadas, pero no queremos buscar del Señor, la queremos tomar verísimo. No, hay que esforzarnos. Tenemos que pagar un precio para poder tener lo que deseamos. Y ese deseo, cuando nosotros decimos para que las oraciones sean contestadas, no son las oraciones de los caprichos nuestros, porque cuando realmente estamos unidos a Cristo, entendemos que tenemos que, el fruto es espiritual y que lo que tenemos que transformar es nuestra parte espiritual. Y cuando entendemos eso, logramos tener la madurez suficiente para saber que pedimos como conviene, de acuerdo a la voluntad del Señor. Y cuando pedimos de acuerdo a la voluntad del Señor, no pedimos para nuestros propios deleites, pedimos para que el reino de los cielos sea extendido. Pedimos para que los que se han ido del redil, para los que han apostatado, vuelvan a los caminos del Señor. Oramos para que crezcamos en fe, oramos para que seamos fortalecidos. Oramos para que seamos fortalecidos y poder afrontar toda situación que se nos venga. Oramos para que el fruto del Señor crezca en nosotros. Oramos para que cada vez seamos más semejantes a Él. Oramos para que haya madurez, para que crezcamos, para que llevemos fruto. Para eso oramos. Y lo demás viene por añadidura. Entonces, buscamos eso. Entonces, la clave, amados, es permanecer. Si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, debemos es permanecer pegados a la vid, o sea, pegados al tronco, pegados a lo que nos da la savia, a lo que nos da los nutrientes, para que nos veamos así bien frondosos, para que nos veamos bien frondosos y podamos darle a los demás. No recibimos solamente nosotros, sino que le podemos dar a los demás. Amén. Entonces, este versículo nos nos dice: para que permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y ahí terminamos. Que os améis unos a otros. Mire, otro fruto, obviamente, que se ve es el fruto del amor. Y obviamente está en el fruto del Espíritu. Y es el primero, el amor. Porque cuando nosotros recibimos de Cristo realmente y le hemos abierto nuestro corazón, obviamente el amor de Dios se ve reflejado en nosotros. Porque sentimos amor por los demás. Una persona que se diga ser cristiana y diga que aborrece a la otra persona, que aborrece a un hermano, un compañero de trabajo, a familiares, no tiene el amor de Dios. No lo tiene. No lo tiene. Porque leamos Primera de Juan 4:20. Ya lo hemos repetido mucho aquí.
Si decís que me amáis, pero no, pero aborreces a mi hermano, te llamas mentiroso. Porque ¿cómo puede decir que amas a Dios a quien no ha visto? ¿Sí? Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén, gracias, Isel. Entonces, el amor de Dios, cuando recibimos del Señor, el amor de Dios es depositado en nosotros. Pero así realmente entendemos de que hemos tenido una verdadera conversión, hemos nacido de nuevo, cuando realmente sentimos el amor por los demás. Y no el amor filial, sino el amor ágape, el amor de Dios para con los demás. Amén. Entonces, para poder tener ese amor, para poder tener ese gozo, para poder tener todos esos frutos de obedecer sus mandamientos, de ser sus discípulos, tenemos que permanecer en Él. Amados, la clave es permanecer. Y cuando uno dice permanece, es porque uno ha hecho una habitación. Es porque uno ha edificado, es porque uno tiene un lugar establecido. Entonces es establecerse en Cristo Jesús. Hacer de nuestro Señor Jesucristo el lugar de nuestra residencia. Hacer de nuestro Señor Jesucristo el lugar de dependencia. Hacer de nuestro Señor Jesucristo ese lugar de descanso. ¿Cuántos aman llegar a casa? Yo amo llegar a mi casa. ¿Cuántos aman llegar a casa? Cuando uno tiene una casa, uno anhela, cuando uno ha salido, uno anhela volver a ella. Cuando uno tiene una casa, uno quiere estar compartiendo con sus seres queridos. Cuando uno tiene una casa, uno quiere tenerla como ese lugar de descanso. Cuando uno tiene la casa, uno tiene un lugar de refugio. Así mismo es nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Así mismo debe ser nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Y miren, les comparto estos pasajes. Dice en el Salmo 91, Señor, tú has sido mi refugio de generación en generación. Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ese mismo Salmo 91 en los versos 9 y 10 nos dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmo 61:3, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el gusto y será levantado. Entonces todos estos versículos nos hablan de que el Señor es nuestro refugio, de que cuando estamos amparados por Él, de que cuando estamos bajo la cobertura de Él, estamos dependiendo de Él, estamos bajo su cuidado, estamos bajo su entera protección y estamos dependiendo completamente de Él, porque Él es la habitación que nosotros hemos creado para estar con Él. Entonces esos textos nos hablan de hacer de Dios nuestra residencia permanente. Amados, no de visita. Una visita viene, se está unas horitas o unos días y se va. Pero nuestro Señor Jesucristo tiene que ser permanente, tiene que vivir en nosotros, tiene que vivir en nuestra casa, tiene que vivir en nuestra vida, tienes que estar allí, nosotros estar, Él está, pero nosotros somos los que tenemos que estar permanentes en Él, estar conectados, tener esa conexión completamente y en todo momento con Él. Entonces, la clave, amados, para una vida fructífera no la vamos a encontrar en el mundo, ni en sus ideologías, ni en sus modas, sino que la clave es llevar fruto, es permanecer en Cristo. La clave de llevar fruto, y fruto en abundancia, de dar testimonio, de que Cristo sea reflejado a través de nosotros, es permaneciendo en Cristo. Por ahí hay un adagio muy popular que dice, el que entre la miel anda algo se le pega, ¿no? Algo se le pega.
Pues si nosotros permanecemos pegados a Cristo, pues vamos a reflejar ¿qué? A Cristo. Vamos a reflejar a Cristo. Entonces la pregunta es, amados, ¿estamos permaneciendo a la luz de lo que hemos visto hoy? Cada uno nos examinamos. ¿Estamos dependiendo de la vid que es Cristo? ¿Seguimos unidos a Él no importando lo que nos esté pasando? ¿Está Cristo residiendo en tu vida y has hecho de Él un lugar de habitación? ¿Has hecho de Cristo su hogar? Esa pregunta, amados, solo la podemos contestar cada uno delante de la presencia del Señor, en intimidad. Quiero que se lleven esas preguntas, las analicemos con respecto a lo que hemos visto hoy, a lo que hemos podido compartir hoy, porque muchos queremos dar fruto, muchos queremos prosperar, y espiritualmente así lo entendemos, pero no lo podemos hacer de otra manera si no tenemos conexión con Cristo. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a dar gracias.